escritor Nelson Machín Viera, soy además el descubridor de que el comunismo es el mejor negocio del capitalismo. Formo parte de los que hemos llegado a la conclusión irrebatible de que Fidel Castro fue el mejor agente de los Estados Unidos, que en combinación con Fulgencio Batista nos pusieron a eso que apodan Revolución Cubana, que en realidad es estadounidense. Los cubanos nos mentimos mucho, empezando por mentirnos a nosotros mismos, que esa es la peor de las mentiras que puede existir, porque no nos permite vivir en la vida que verdaderamente estamos viviendo, y a la vez, al mentirnos y pasar esa mentira, pues otros la creen, y muchos, por culpa de esas mentiras, han hundido sus vidas en el mar. El gallo está hablando también con ustedes. Todo lo que Fidel Castro hizo fue para unir Cuba a los Estados Unidos. Todo esto dirigido desde Londres y de una manera que no todos pueden interpretar a la primera. Es algo que da mucho trabajo interpretar, pero los hechos, la historia verdadera, no la que nos contaron fue hasta la mitad, corrobora lo que este servidor está diciendo. Entonces, hoy me trae hasta aquí algo, pues bueno, en primer lugar estoy hablando desde el campo, adelanto que es lo que les recomiendo a cualquier ser cubano, a cualquier ser humano, pero cubano concretamente, más que nada, porque si Fidel Castro nos sacó de los campos es porque algo bueno había en los campos. Fidel Castro fue el mejor anexionista de la historia de la humanidad, el mejor agente de la agencia esta de los Estados Unidos que nos puso el sistema comunista, el agente indiscutible. A ver por dónde comenzamos esta difícil conferencia. Difícil porque sobre todo es difícil que sea comprendida, porque pudiera estar hablando de la misma un mes completo, porque es la experiencia, es decir, me he puesto a prueba para poder hablar de estas cosas. Recuerdo cuando vivía en los Estados Unidos y decía para Cuba cómo se vivía allí, la verdad, pues bueno, me busqué todo tipo de calificativos por los que estaban dentro de Cuba, porque no podían creer que estuviera diciendo la verdad de la cantidad de cubanos que viven allí, que no viven, que sobreviven. Lo que pasa es que ya actualmente, a través de las redes sociales, pues nos guiamos por los que viven bien, medianamente bien. Hay algunos que no viven bien, eso lo he comprobado de cerca, pero necesitan decir que viven bien, porque cuando uno es derrotado, y nosotros los cubanos que estamos en el exilio, pertenecemos al bando perdedor, al de los derrotados. Cuando uno es derrotado, para poder vencer, lo primero que tiene es que reconocer la derrota. Fidel nos derrotó con la ayuda de este país que acabo de nombrar y de Fulgencio Batista, que fue un colombiano que también nos injertaron en Cuba. Entonces uno primero tiene que reflexionar y decir dónde perdí, qué pasó, pero hay un problema, que es que a mí me preocupa mucho, porque no soy de los que vino al exilio a comer y a ir al baño. No, vine al exilio porque en primer lugar, desde que nací, fui un perseguido por la familia de la cual procedo, más siendo del Escambray, debo nombrarlo, sitio donde hubo guerra, y la casa que debió ser mía era el centro de todo lo que se movía allí, tanto en la guerra contra Batista como después en la guerra contra Fidel,
que en realidad la guerra contra Batista fue una coreografía, pero bueno, los que estaban allí no sabían que eso era una coreografía, eso solamente lo sabía Fidel Castro, su hermano y 3 o 4 mafiosos más de estos que le acompañaron en el Granma, o de los que Batista le pasó a Fidel, porque Batista era el padre del Partido Comunista de Cuba y le pasó a Fidel gran parte de la dirección para que Fidel hiciera con nosotros esta desgracia que ha hecho. En los últimos meses, años diría yo, de un año y pico para acá, estoy viendo, me he reunido con muchos cubanos que han abandonado Cuba. Es decir, hemos tenido la suerte de reunirnos, porque con muchos no me podré reunir jamás. Nadie es consciente de la cantidad de cubanas, sobre todo, que hay secuestradas en varios países, como México, por ejemplo, países árabes, países de Europa incluso, porque también hay muchas formas de estar secuestrado. Secuestrado no es solo que te agarren y te metan en una casa y que te amarren, no. Hay muchas formas de estar secuestrado y muchas lo están. Es mucho lo que he escuchado, porque tengo hasta la suerte esa de poder dar con este tipo de personas y escuchar pues sus angustias, sus problemas. Entonces, últimamente se ha puesto de moda una salida por el sur de las Américas, atravesando lugares inconcebibles, ¿no? Donde se puede morir incluso por la picadura de una serpiente. Y acá por Europa también. Entonces, esta gente está saliendo con aproximadamente, teniendo un gasto aproximado de $15.000. Voy a decir lo que haría en el caso de que estuviera dentro de Cuba y tuviera esa cantidad de dinero, o que un familiar del exilio me la facilitara, lo cual recomiendo en mi libro Proyecto Preludio, porque a veces eso sería como una especie de inversión de ese familiar para que no tenga esa carga mensualmente. No se pueden imaginar que conozco gente que fuera de Cuba vive gracias al dinero que algunos de sus familiares hacen dentro de Cuba. Los hay. Como que los hay que han llegado a este exilio, han tenido la suficiente visión para decir, mira, trabajo unos meses, gano un dinero y me voy para Cuba. ¿Por qué? Pero en los campos, en las ciudades de Cuba, todo es imposible. Quisiera que vieran otros videos de este servidor sobre las leyes del agua, la ley del mar, un lenguaje oculto que utilizamos, y nosotros estamos bajo esas leyes, la ley del cementerio y la ley del agua, porque que son las leyes de los bancos, y nosotros los cubanos somos esclavos de la banca, somos esclavos de Londres, como mismo lo es los Estados Unidos, lo que los Estados Unidos da más trabajo comprender, porque allí hay mucha hamburguesa y muchas cosas así que uno dice, óyeme, este país no puede ser. Sí, lo que pasa es que los que dominan el planeta tienen sus estrategias y sus cuentos diferentes para cada país. Por eso recomiendo que, y valga la redundancia, que recomienden este canal y que se suscriban, porque este es un canal donde se enseña a vivir. Vengo de una larga experiencia que a veces he puesto a prueba mi propio cuerpo para demostrarme a mí mismo las verdades, para demostrarme cosas que tienen que ver con la salud, incluso a veces luchando contra los que deberían de proteger bien nuestra salud, que tantas veces nos la fastidian mucho más. Entonces bien, por ejemplo, si yo tuviera dentro de Cuba, y lo digo porque también cuando estuve en Cuba intentando salir en el año 89, venía procedente de Checoslovaquia y allí me estanqué 9 meses, y cuando estaba ahí estancado, que quería salir y no podía,
no podía porque aquello era mucho más complicado que ahora. Cuando ya había desistido de salir de Cuba, me enfoqué hasta esto, hacia esto que quiero hablar aquí, que es hacia el campo. Ya tenía un sitio elegido donde hacerme un bohío, donde tener aquello que vi cuando niño, no para tenerlo, porque el error del cubano, cuando da con un campo y ve que el campo le da dinero, es el de ostentar. Ostentar es eso que en Cuba le llaman especular, que está mal dicho. Además creo que esa palabra viene del idioma eslovaco speculant, que significaba más o menos eso, pero no llega a ser eso concretamente lo que entienden los cubanos por eso, pero seguro que llegó a Cuba procedente de los cubanos que estuvimos en los países del este, donde tanto aprendí para poder hablar de estas cosas, porque los cambios del este tampoco fueron como nos los pintan, no fueron así, fueron premeditados, fueron preparados desde el ex director de la Agencia Central de Inteligencia, el viejo Bush, que era el presidente de los Estados Unidos en aquel momento. Todo estuvo muy premeditado porque en los países del este no funcionaba el sistema comunista y había que quitárselo a esos pueblos. En cambio, en nosotros sí funcionó el experimento, hasta el punto de que nosotros tenemos en Cuba instalados hasta laboratorios donde se ha experimentado con nosotros durante varias décadas. Se ha experimentado para llevarnos a este estado en que estamos, que tan difícil nos es hasta comprendernos. Para nosotros todo se complica. Los cubanos creen que llegan a otro país y que enseguida van a tener de todo, que enseguida van a ser queridos. A nosotros nadie nos quiere. A nosotros nadie nos quiere en este mundo. Si no quisieran, no tuviéramos los problemas que tenemos, no fueran a prostituirnos a nuestras niñas, no nos hubieran permitido las balsas estas hacia la Florida, nos hubiéramos ido en avión como se tiene que ir cualquier persona, pero todo es un negocio, nosotros somos un negocio, nosotros somos esclavos, pero cualquier cubano, porque hay esclavos que porque tienen un salario se creen que no son esclavos, y son esclavos que tienen salario y pueden tener vacaciones. Incluso un millonario se puede convertir en esclavo de su propia fortuna, porque no vive pendiente de eso, para no perderla. Porque los que están arriba, los que tienen las grandes fortunas en el mundo, ellos tienen sus grandes equipos de trabajo con científicos, para mantenernos controlados a los de abajo, y que no hagan esto que quisiera hablarles en el día de hoy. El coste de estos movimientos que están haciendo los cubanos, arriesgando su vida y las de sus criaturas, es de aproximadamente unos $15.000. Si yo tuviera eso dentro de Cuba y no tuviera fuera familiares muy cercanos que sé que me están esperando con el alma para comprender todas las deformaciones que uno trae, porque cuando uno sale de Cuba suele chocar con los familiares o amistades que uno deja fuera, porque hay un cambio drástico en la mentalidad, en la forma de ver las cosas, y esos choques pues no son lo mejor como para poder mantener una comunicación, para poder llevarse bien, ¿no?, entre amigos, familiares. De hecho, nos mienten mucho. En el exilio casi todos están desperdigados, casi todos los que en Cuba estuvieron unidos de alguna manera, en el exilio se dejan de tratar, se dejan de ver, porque por choques que existen, por cambios de mentalidad. Además, el exilio enferma al individuo. En el exilio hay más locos de lo que cualquiera se pueda imaginar, porque el hecho de tener todo, sí, pero es un cambio. Es como un árbol, cuando de raíz lo sacas y lo quieres plantar en otro sitio, no siempre logras que ese árbol
tire para adelante como esperabas. De hecho, casi siempre muere. Es una forma, otra forma de morir. El exilio, que es otra forma de matar, porque que comas, que vayas al baño, que tengas un carro, eso no significa nada. La libertad está en la mente. Si en tu mente no tienes la libertad, puedes ir donde quiera que vayas en este mundo, que nunca serás libre, porque ser libre además es aparte de un regalo, es una responsabilidad grandísima que no cualquiera puede asumir. Claro, mucha gente se asombrarán al escucharme hablando y dirán, este tipo, lo primero que dicen es que uno es comunista, cuando uno se mete con el capitalismo, y no se dan cuenta de que soy el que descubre, y esto es absoluto, esto es irrebatible, que el comunismo, repito, es el mejor negocio de la élite del capitalismo. El exilio es duro, es duro. Si no fuera duro, Fidel Castro no lo hubiera provocado en nosotros, porque a Fidel Castro no le gustaba nada que fuera bueno para nosotros, y él recibió a Cuba por todo lo alto gracias al trabajo de los Estados Unidos con Batista, para que Cuba tuviera de todo, para que en Cuba no faltara nada, y luego ver cómo con el mismo Batista hacían la revolución con Fidel para destruirla completamente, y ver cómo los cubanos seguíamos a Fidel, y Fidel nos amargaba para que amáramos a los Estados Unidos. Es un proceso largo para crear una especie de anexión, tema que en otros videos que tengo grabados y que lamento no poder grabar uno todos los días, porque esto es muy difícil para mí, que quisiera que los vieran para que vean lo que es la ley del agua, como decía antes, para que vean de dónde sale la palabra salario, que sale del mar, de la sal. Apunto para allá porque ahí tengo el mar, aquí tengo la tierra. De esa ley de la tierra no te habla nadie. De esos pájaros que cantan no te habla nadie. Esos pájaros están ahí porque tienen libertad. Bien, si yo tuviera esa posibilidad dentro de Cuba, porque cuando quise hacerlo yo no tenía la posibilidad, pero ya estaba buscando la fórmula para hacerlo. ¿Qué haría yo? Pues bueno, me iría, buscaría primeramente un sitio en un campito de Cuba donde tenga agua cerca, un arroyo es muy importante, o que tuviera un pozo. Si en Cuba nadie quiere estar en los campos, encontrar un lugar en el campo en Cuba es fácil. Dos cosas: no ostentar nunca de lo que se vaya a tener, no sonarlo demasiado para que no se enteren, hay que ir de discretos, que es la mejor forma. Y a esto sumaría el tratar de relacionarme, de conocer a las personas que de ese sitio fueron propietarios, porque no lo fueron, lo son, porque tampoco es llegar y usurpar un terreno, y tratar de negociar de alguna manera, aunque no sea con dinero, aunque sea decirle, oye, me quiero estar aquí un tiempo hasta ver qué pasa esta tormenta, para no tenerme que ir. Porque mucha gente, a los que he entrevistado, la mayoría dicen que no repetirían nunca lo que han hecho, porque después llegan al exilio y recuperar ese dinero es algo muy difícil, y más en estos tiempos en que vivimos, donde todo es un engaño. La Unión Económica Europea es un engaño, y les es muy difícil conseguir una casa para que se la alquilen más, porque no traen documentos. La gente, los dueños de las casas, tienen miedo, a veces se tienen que meter en una casa amontonados con 30 o 40, y barbaridad. Los que sí llegan sin problema son los del G2. Esos llegan sin problema porque el G2 mismo le hace pasaporte falso, que cuando lleguen a los aeropuertos los tiran, y ya al entrar en la Unión Económica Europea ya tienen
ya tienen la vía libre para moverse por donde quiera. Y luego el G2 en combinación con España, porque España también está pisoteada, por poner el ejemplo de España, pero de cualquier otro país de Europa puede ser, pero casi siempre España e Italia son los más implicados en esto. Hay una combinación entre las policías y se les da más fácil el asilo político a un agente cubano que a un infeliz que verdaderamente llegue con la necesidad política, porque en Cuba se ha enfrentado al sistema, pero los otros saben todo lo que tienen que decidir, lo tienen más que clarito, y ese trabajo no falla porque ellos están diseñados para no cometer errores. Entonces bien, si yo por ejemplo tuviera esa posibilidad en Cuba, yo me buscaba un amigo, tanto que estuviera afuera o que estuviera adentro, con nacionalidad de otro país, que pudiera salir, y esto con mucho cuidado, porque igual se te queda afuera con el dinero. Lo ideal sería un familiar que viniera y te trajera pues herramientas para vivir en un campo. Les aseguro que en un bohío de un campo, que un bohío se hace con las hojas de la palma y con las tablas que se sacan de la palma, se hace el bohío. No lo pudiera decir si no lo hubiera visto con estos ojos, haciéndose bohíos en lugares extremadamente intrincados de Cuba, porque en Cuba antes los guajiros, que tenían grandes extensiones de terreno, cuando un hijo se les iba a casar, se les hacía un bohío en una esquina de la finca determinada, para que allí el hombre viviera con su esposa o una hija, y que en esa parte del terreno, pues aparte de tenerlo a la vista, tuvieran ellos sus animales, tuvieran su sembrado, aunque siempre en esa familia había, la palabra correcta no es cooperativa, pero sí una cooperación entre todos, de meterle el lomo al trabajo. Y ojo, estamos equivocados, la persona que menos tiempo tiene para trabajar en este mundo, si lo analizamos bien, es el campesino. Lo que pasa es que el campesino cubano desde siempre era extremadamente quisquilloso con todo y complicaba las cosas más de lo normal. Pero el trabajo del campo son cuando más 4 horas. 4 horas. Y ya después se regresa a casa a comer, y ya por la tarde pues atender más bien a los animales, como cerrar los terneros para poder extraer de la vaca al otro día la leche. Recomiendo evitar las vacas. La chiva es más importante porque come menos, es más fácil de manejar y no crea los problemas a la vista de los envidiosos. Aunque bueno, todo puede ser posible. En Cuba hay gente hoy que vive como los terratenientes de antes, porque saben hacerlo. Otros se complican porque no saben hacerlo. Esto es un litro de leche. Esto es un litro de leche que en España pues cuesta 1 euro, un litro de leche. Eso, si usted tiene una chiva que solamente come hierba, o una vaca, da igual, y usted le dedica unos minutos al ordeño, ese euro usted se lo ahorra, pero no ese, sino que encima, porque no te va a dar un solo litro, te va a dar más litros, aparte de los derivados que se pueden sacar de la leche, como yogur, queso. Cuba está llena de arroyos, de ríos. En el exilio hay que pagar por una garrafa de agua, por esto de agua, hay que pagar 1 euro. Por este pimiento, que si no hubiera sido pelotero, se me hubiera caído, ahí lo dejé con el precio. Por este pimiento tiene usted que pagar 1 euro. Cuando esto usted lo puede tener sembrado en el patio de la casa, y no da más sabor ese pimiento a una comida que estos 2 ajís cachucha. Que miren qué comparación. Sin embargo, porque esto es de Cuba, y la tierra tiene mucho que ver, mientras que esto, para que adquiera este tamaño, durante décadas han estado sembrando esto en un terreno que tienen que abonar con fertilizantes que son dañinos para nuestra salud. Pero al dueño, al que hace esto, eso no le importa. A él lo que le importa es vendértelo y que tú te fastidies. No importa lo demás. Entonces por eso
es bueno que uno sea consciente de todo lo que tiene. Incluso si yo estuviera en un campo en Cuba y tuviera mis hijos, les juro que ni a la escuela los mandaba. Les enseñaba a leer y a escribir y no los mandaba. Yo por ahí tengo cartas yo tengo cartas de mis padres que vivían en el Escambray, cartas de hace muchos años, y eso significa que los guajiros no eran los analfabetos que se dice, y sabían contar por lo menos mejor que yo cualquiera. Y estas cosas que no queremos analizar, porque ciegamente queremos imitar al que quiere tener un Ferrari en un país determinado de estos que llaman capitalistas. Señores, esto parece envidia, pero con un Ferrari jamás entra donde se puede entrar con un caballo. Analícenlo para que usted vea. Sin embargo, el Ferrari, amén de lo que contamina por el tubo escape, mantenerlo, el precio es una barbaridad, eso es inconcebible. Mantenerlo, lo que significa, y bueno, el caballo lo que echa por el tubo de escape sirve para abonar la tierra, para conseguir un pimiento como este, pero sin usar productos químicos que son dañinos para nuestra salud. Entonces, si yo tuviera esa cantidad, pues, por ejemplo, mandaría que me trajeran de fuera este tipo de ajo. Una cabeza de ajo puede tener 10 dientes de ajo como este, y de cada diente de ajo de esto, si usted lo entierra, pues le van a salir esta misma cantidad de dientes, es decir, la semilla se multiplica. Estos son semillas de lechuga, ahí hay miles de semillas de lechuga. Entonces tenemos que esperar a que lleguen al supermercado para comprarlo sin saber cómo eso fue cultivado, con qué tipo de agua. Estos son hojas de laurel, porque si usted puede tener un árbol de laurel como tiene un rosal, ¿por qué tiene usted que esperar a que eso lo traigan a una tienda? Todo eso lo enseñó Fidel Castro. Todo eso fue un diseño perfecto de Fidel Castro con científicos para que nosotros no viéramos estas cosas tan sencillas, que no fuéramos capaces de interpretarlas. Entonces yo le pediría a mis familiares que me trajeran con qué cortar el palo, me trajeran un rastrillo. No esto lo hay en Cuba, esto es facilito, prepararlo para ponerlo aquí. Este palo costó, si mal no recuerdo, 3 euros, 3 euros y algo. Esto ya es aparte, pero posiblemente esto cueste casi lo mismo que el palo. Entonces, todas estas cosas que sirven para trabajar, destornilladores, trincha para la madera. Hay varios tipos de sierras para trabajos pequeños, para trabajos grandes, martillo, semillas de aguacates. Usted entierra una semilla de aguacate, que es difícil conseguir un aguacate, pues usted entierra una semilla y, por si no lo sabe, en 5 años ya usted tiene un árbol. Si usted dice, para mí, 5 años, pues piensa en tus hijos, en tus criaturas. Una semilla, tirar una semilla a la basura es algo tan triste como un aborto. Porque posiblemente de un aborto, si no se hiciera, puede salir un chiquillo como Fidel Castro o como Batista, que son, vamos, eso es como criar a la placenta, ¿no? Esto nunca te va a dar veneno, esto nunca va a dar nada que haga daño. Y así de sencillo, se abre un huequito con esto, que también lo pueden pedir, donde quiera, como si no es en tu tierra, pero esto a la basura no se tira. Se abre un huequito y se entierra, y tiene que salir por fuerza el aguacate. Lo mismo con la papa, cuando empieza a echar hijitos, eso se siembra, y luego en Cuba tienen la ventaja que llueve mucho. Pues yo pediría serrucho, obvio, ¿para qué? ¿No? Pediría esto, que es, aparte de un arma para el cubano,
que no lo deben usar. Soy enemigo de las manifestaciones en Cuba, porque los cubanos no saben de dónde vienen, y como no saben de dónde vienen, el gallo está hablando con ustedes, como no saben de dónde vienen, tampoco saben hacia dónde van. El 11J, que fue una manifestación que Dios, porque creo en Dios firmemente y tengo grandes motivos para creer en Dios, si no, no estuviera aquí. El 11J, Dios preparó esa manifestación de los cubanos espontánea, pero los cubanos no sabían hacia dónde ir. No sabían ni qué pedir ni hacia dónde ir. Y los que aman, los que dominan el planeta, se estaban riendo de los cubanos en sus casas. Luego vino la otra manifestación que se planificó, que esa fue planificada por el diablo. Y hay cientos de chiquillos en Cuba presos por estas manifestaciones, y la gente no piensa por qué estos niños y no los famosos disidentes. Pues los famosos disidentes no pueden estar presos porque la mayoría trabaja para entretenerlos a ustedes y ganan por entretenerlos a ustedes. Pero ustedes eso no lo pueden ver. Ningún disidente de eso es capaz de reconocer que Fidel fue agente de la Agencia Central de Inteligencia, y todas las pruebas lo demuestran, todo, pero no quieren reconocerlo. Al respecto tengo un libro que recomiendo, como recomiendo que por favor recomienden este canal. No le nieguen la verdad a sus amigos, a sus familiares, antes de que se ahoguen. Es mejor que estén en un campo. No saben cuántas veces he anhelado estar en un campo de Cuba. Bueno, por no olvidarlo, esto lo conocemos, y limas para que tengan filo. Estas cosas me he puesto a prueba en estos países, que aquí, por ejemplo, de donde estoy momentáneamente, en las Islas Canarias, el agua no abunda. Y hasta 2 años de mi vida he estado en campos, viviendo aislado de todo y tratando de demostrarme que es posible, y con tremendas dificultades para conseguir agua. Y aunque no me lo crean, sin dinero también, para demostrarme que esto es posible. Una cocina, ¿por qué tienes que depender del gas si la leña existe en Cuba que sobra? Esto es, ¿cómo es? La leña es un combustible. Una cocina de leña es lo más fácil que hay de hacer. No cuesta nada porque se hace con barro. Lo que hay es que buscar las formas, que eso es más lindo y te da más libertad que meterte en una selva, que atravesar una selva para llegar a los Estados Unidos a formar parte de los esclavos asalariados y con derecho a vacaciones. Por ejemplo, en Cuba está de moda ahora hacer carbón de marabú. Esto que ustedes ven aquí es carbón de marabú. Tuve que adquirirlo pues para comprobar, porque si no, no puedo hablar. Este saco cuesta 17 euros en este momento aquí en España, y en otros lugares pues costará más. Eso es un combustible maravilloso, y Cuba entera está llena de marabú, que fue una plaga que Fidel la utilizó como un ejército para minar los campos de Cuba, y que los cubanos no pudieran ni pensar ni soñar en volver a los campos. Entonces, amigos míos, ¿qué más les puedo mostrar? Pues bueno, no sé, todas las cositas que seguramente mi ayudante pondrá fotos aquí de herramientas que se me hayan olvidado, y para ahorrarme, como es, lucubrar al respecto. Entonces, piensen bien esas cosas y no le hagan caso a los que de fuera les están diciendo que lo hagan, porque son los mismos, en su mayoría, me puedo equivocar, pero son los mismos que cuando ustedes lleguen fuera te saludan, te ven, te muestran lo que tienen para darte envidia, porque eso es propio de la gente con carencias espirituales, que a eso llevan las carencias materiales que Fidel Castro nos metió en el cerebro. Entonces, esa pobre gente dentro de Cuba te va dentro de los Estados Unidos, de España, te muestra lo que tiene, pero después no te cogen ni el teléfono
para saludarte, para aceptar tu saludo, porque saben que estás llamando porque no tienes trabajo, porque no tienes dónde vivir o porque no tienes qué comer. Todo eso se vive en el exilio. La mayoría de las familias exiliadas están todas desperdigadas, no se hablan, el cuñado que le ha metido mano a 4 hermanas o que le quiso meter. No se imaginan los líos que hay en el exilio por deuda, por infinidad de razones, porque nosotros emanamos de un pueblo enfermo. Puede ser que tú no lo estés, pero puede ser que lo estén los que están allí, o que los que están allí estén bien, o se lo crean, y el enfermo seas tú, que no tiene por qué ser esa la palabra concreta, pero traes otra mentalidad, que no sabes ni usar un baño, no sabes ni cómo hacer las necesidades fisiológicas, porque en Cuba pues la gente vive, mucha gente, como salvaje. Y entonces cuando fuera alguien te quiere enseñar incluso a fregar para que ahorres agua, puede ser que te ofendas, porque Fidel Castro te enseñó, aunque esté muerto, que tú lo sabías todo, que tú no te equivocabas nunca, que tú eras bonito, incluso a lo mejor eres feo cantidad y debes estar en el campo para que no te vean en la ciudad, para que no asustes a los niños, porque a los niños también les hablan del coco. La gente no entiende el campo es lo más lindo que hay, en el campo está la libertad. Y bueno, ya voy concluyendo para no dilatar esto, que no pensaba que tan largo fuera a ser. Y desgraciadamente la gente no dedica el tiempo a este tipo de cosas. La gente lo que quiere es el entretenimiento de los youtubers, esto que la mayoría, el Comité Central le dice lo que tiene que decirle a los cubanos para que los cubanos estén entretenidos. ¿Por qué? Porque son las leyes del agua, las leyes de los bancos, las que esta gente indirectamente promocionan, que son las que necesita la dictadura que tenemos desde Londres sobre nosotros. Y la ley del cementerio, que es la que nos ve como zombies en las ciudades. De las leyes de la tierra nadie te habla, que es más o menos lo que ha intentado este servidor. Y recuerden siempre que quien crea que deba hacer estas cosas por el bien de su familia, además el hombre, cuando el hombre se demuestra a sí mismo que es más, no vamos a decir la palabra más hombre, porque eso forma parte del machismo pero sí que es superior, es cuando logra guiar bien a una familia hacia un lugar seguro, donde exista armonía, y no hay nada como los campos. Y no solo ya tener herramientas, sino también inventarlas para que impresione a su novia, a su esposa, a sus hijos, para que sus hijos aprendan. Otra cosa, hablando de los hijos, en el exilio los hijos dejan de ser hijos tuyos. Pocos en el exilio, tus hijos te convierten en un candidato a ocupar una clínica de reposo, si es que tienes suerte para eso, cuando te pongas viejo o cuando te enfermes, porque no hay tiempo para nada. En el exilio todo es dinero, dinero para pagar a fin de mes todos los líos en que te has metido durante el mes. En estos sistemas te crean necesidades que igual no tienes las necesidades. A ver, todo lo que he mostrado aquí es necesario. Incluso esto no hay que comprarlo, porque esto está gratis en los campos. Pero te crean necesidades de comprarte una chancleta que no las necesita, una camisa que no la necesita. Además, a nadie le importa lo que te pones, a nadie le importa si estás elegante. Además, la elegancia, elegante no es cualquiera. La elegancia y la libertad son cosas que también están en el cerebro. Casi que con una de ellas se nace. Eso es decir, por mucho que hagan el esfuerzo. A mí me encanta salir a las fiestas de cubanos, pero no a divertirme, sino a ver las indumentarias y el ridículo que hacen, los trapos que se ponen. Que hay gente que se cree que por ir a la moda ya está precioso, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La envoltura no tiene nada que ver con la indumentaria. Pero bien, y luego estamos desubicados, ¿no?
en mucho. Decía el Che Guevara que los cubanos vivíamos en una eterna infancia. Y ese asesino no se equivocó al decirlo, pero es que lo menos que se imaginaba él, que los mismos que lo cazaron a él, que eran los mejores amigos de Fidel Castro, hasta nos inyectaron para que en esa eterna infancia viviéramos y que no viéramos cosas tan sencillas como que los pájaros que están en la ciudad viven de lo que se le cae al hombre de las manos. Las palomas, estas que están por las catedrales, los gorriones y no sé qué otra clase de pájaros me pueda venir a la mente. Pero los que cantan, no sé si los escuchan. Pues estoy hablando desde el campo. Los que cantan, los que vuelan libres, sin tener nada que ver con los seres humanos, excepto con amigos de ellos, como este que aquí le pone agua, comida, incluso agua para que se bañen, porque los pájaros también se bañan. Esos que vienen a los campos son los que saben lo que es la verdadera libertad. Eso les recomiendo a mis amigos, a quien tenga 15.000 pesos, que no lo juegue en esa ruleta rusa que significa salir de Cuba hacia lo desconocido para convertirte en un esclavo asalariado, pero sin libertad. Sin libertad. La libertad donde único está es en los campos. Se ha dicho, es verdad que Cuba es un experimento y que puede ocurrir de todo puede ocurrir en Cuba. Y no quiero ser responsable de nada, simplemente trato de poner a pensar a mis paisanos. Yo en Cuba incluso voy a decir una palabra que los que cortan los canales me lo pudieran, trataría de vivir en un campo en Cuba y de conseguir una fuca, pero una fuca de las largas, de las que repite de las que repite el tableteo, para defenderme si tuviera que hacerlo, si llegara el momento, porque claro, el día que en las ciudades se colapsen, la gente lo primero que va a querer es ir a robar a los campos, porque en las ciudades de Cuba puede haber hasta canibalismo, porque yo comparo las ciudades de Cuba con una balsa de esta que haya intentado llegar y que no ha llegado. Pueden estar convencidos que ahí dentro se han devorado los cubanos, que ahí ha imperado la ley del más fuerte, y hasta que el más fuerte se queda sin tener a quien comerse y se ha tenido que tirar al agua para hacer el pasto de los tiburones. De todo se ha vivido, cosas que jamás sabremos, porque no hay testigos, e incluso de algunas bastante graves hay testigos, pero no hablan. He hablado con testigos que han vivido cosas horribles en el mar, como que el más fuerte los obligue a remar. De todo he vivido. Las mujeres que caen con la menstruación y no poder tirar la compresa al agua para que los tiburones no vengan detrás de la sangre. He escuchado barbaridades. Barbaridades, ¿por qué? Porque he buscado la verdad. No me senté a que me la cuenten, la he buscado. Por eso les digo que el mejor negocio del capitalismo se llama comunismo. Y los bosques que están poblados de árboles, que eso es lo que necesita Cuba, porque Fidel destrozó todas las arboledas de Cuba, esos bosques necesitan semillas, necesitan que las personas siembren semillas y no dejar a cargo de los pajarillos el crecimiento de los bosques, porque son los que trabajan en la mayor parte del mundo para que los seres humanos tengamos esos pulmones del planeta que son las selvas. Y sobre todo Cuba, la tierra de Cuba es la tierra más agradecida que hay y tiene agua en cualquier parte, y cuando no, Dios se la manda del cielo. Así que, amigos míos, no olviden imitar a los pájaros. La libertad no está
en las ciudades. Fidel Castro hizo un trabajo con nosotros a la inversa, diciéndonos, porque él pensaba que, él sabía que todo, que nosotros creíamos que todo lo que él decía era mentira. Entonces, ese trabajo que él hizo a la inversa, hay que asimilarlo como, es decir, al revés. Es decir, él no quería que estuviéramos en los campos, pues en los campos donde hay que estar. Y eso es bueno que lo tengan en cuenta. Y recuerden, más que a cualquier elegante que desde fuera le dé cuerda para después allí abandonarlo, háganle caso al canto de los pájaros que vuelan libres por los montes. Muchas gracias.